Así que bueno, ya arranqué con la grabación. El día de hoy vamos a ver la primera unidad de producción 2. La clase anterior hicimos un pequeño repaso de algunas de los temas pertenecientes a toda la parte de producción 1, que eran estos sistemas de bombeo. Hicimos un repaso de la unidad 9, 10 y 11 de los sistemas de, básicamente, bombeo mecánico, el sistema de electrosumergible y también el sistema PCP. El día de hoy vamos a hablar de el control de la producción. Es decir, en producción 2, en producción 1, perdón, vimos los distintos sistemas extractivos y cómo funciona cada uno de los sistemas. Mientras que en producción 2 vamos a hacer, digamos, ahora ya prácticamente el pozo en sí no nos interesa mucho, sino que vamos a hacer un análisis de toda la parte que se refiere a el crudo en superficie, es decir, nosotros ya hemos producido, nuestro crudo ya se encuentra o ya ha salido de la boca de pozo y es allí el momento en donde nosotros tenemos que, digamos, hacer todos los análisis, los tratamientos de fluido y todos estos temas que vamos a ver en producción 2. Bien, perfecto. En primer lugar, vamos a hablar de el control de la producción, como les dije. Antes de entrar en el control en sí, vamos a hablar de dos reglas que son muy importantes a la hora de la producción petrolera. La regla número uno de todo yacimiento petrolero es que el petróleo no producido en el día de hoy, ¿sí?, está dado como perdido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que yo nunca puedo llegar a recuperar petróleo que no produje. A ver si me explico un poquito mejor. La idea es, supongamos que yo tengo que sí o sí producir 50 metros cúbicos por día, ¿bien? Y hoy produje 40, no alcancé a producir 50, perfecto. Yo podría decir, bueno, mañana produzco 60 para de esa forma cubrir la cuota de mañana y a la vez, digamos, recuperar esos 10 que me faltaron hoy día. Pues en realidad no funciona así. ¿Por qué? Porque los 60 metros cúbicos producidos, ese excedente de 10 no pertenece a hoy, pertenece a mañana, ¿se entiende? Eso quiere decir que yo no puedo recuperar producción perdida. Esto nos lleva a la regla número 2 y es que, digamos, no es técnicamente correcto tener una pérdida de producción sin conocer el origen de la misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo no puedo tener una merma en la producción, se le llama merma, la disminución en la producción. Yo no puedo tener una disminución en la producción, una merma, sin tener en cuenta o sin saber la causa que me produce esta merma en cuestión. ¿Bien? Es decir, si yo hoy día produje 40 en vez de 50, yo tengo que saber por qué he perdido estos 10 metros cúbicos. Yo no puedo, por ejemplo, supongamos que viene el ingeniero a cargo y nos pregunta que qué ha pasado, que por qué tenemos 10 metros cúbicos menos, y nosotros decimos que, y no, no sé, realmente no tengo idea. Eso está re mal, eso no está permitido. ¿Bien? Es importante tener en cuenta que siempre tienen que cumplirse estas dos reglas. Bien, ¿cómo evito en sí tener pérdidas de producción? Muy simple, realizando lo que se llama el control preventivo de la producción. ¿Qué significa control preventivo? Se refiere a que yo realizo un control de todas las instalaciones, de los distintos mecanismos, de los distintos, digamos, de las distintas maniobras llevadas a cabo para evitar, para poder prevenir cualquier tipo de pérdida de producción. ¿Sí? Por eso se llama control preventivo de la producción. Dentro del control preventivo de la producción, a mí me gusta dividirlo en tres partes. ¿Sí? Primero que nada, el recorrido diario rutinario, que ya lo vamos a ver. Básicamente, vamos a ver qué es lo que hace un pequeño recorredor. ¿Sí? Esto creo que ya lo han visto ustedes en el curso de recorredor, pero bueno, vamos a ver algunos controles de bombas, controles de tipo de superficie, etcétera, etcétera. Y luego del control del estado de la producción del pozo, es otro de los controles preventivos,
Y ya por último, un seguimiento del pozo. Vamos a ver lo que es un legajo, lo que es un parte diario, etc. ¿Sí? Bien, arranquemos entonces. Primero que nada, el recorrido diario y rutinario. Como su nombre lo indica, el recorrido diario rutinario es un recorrido que se realiza todos los días, inclusive por lo general se suelen cumplir hasta las mismas horas de recorrido. Bien, para cada uno de los pozos. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en una persona que es llamada el recorredor de pozo, a la cual se le asigna una cantidad X de pozos. Bien, una determinada cantidad de pozos para que, digamos, puedan recorrer. Pregunta, ¿me están escuchando todos bien? Porque hay un compañero que no me está escuchando bien, pero no sé si es él o son todos. Los demás, ¿cómo me escuchan? Bien, para el compañero que me escucha mal, parece que es él, porque el resto de los compañeros me están escuchando bien. Ya son dos los que me han dicho que están escuchando bien, dos de los cuatro, así que la mayoría escuchan bien. Así que en todo caso le pido que salga y se vuelva a conectar para poder solucionar el problema, ¿sí? Bien, como les estaba comentando, el recorrido lo realiza el recorredor. Obviamente cada recorredor va en una serie de camionetas, ¿sí? Estas camionetas se dispersan por todo el campo y se le da una grilla de pozos para que el recorredor haga, ¿sí? ¿Qué examina el recorredor? El recorredor básicamente lo que hace es realizar un examen estilo, eh, a ver, es un examen más bien auditivo, un examen visual, ¿sí? Básicamente hace eso. Puede llevar algunas herramientas, sí, por ejemplo los que tenemos allí en la imagen. Están realizando la medición del amperaje que consume el equipo para poder ver si está dentro de los márgenes establecidos, ¿sí? Entonces lo que hace es un control más bien ocular o, en su defecto, también auditivo. ¿Qué puede llegar a controlar un recorredor? Puede controlar, por ejemplo, las bombas inyectoras en un pozo inyector de agua. Hace un control del equipo de superficie, primero que nada examinando, como dije, visualmente el equipo, si se ve normal, si tiene algo fuera de lo común. Luego, un examen tipo auditivo, en donde lo que hace es básicamente escuchar los motores, si están funcionando con sus sonidos habituales y demás. Ya por último hace un examen, digamos, un poco más exhaustivo del equipo de superficie mediante la medición de los consumos de corriente. Puede llegar a, ¿por qué no?, a hacer una pequeña medición de presión en el pozo, presión disculpen un momento, puede llegar a hacer una pequeña medición de todo lo que sería caudal y demás, referidos al pozo en sí, ya no tanto al equipo de superficie. En el caso de los recorredores, ahora vamos a ver bien, ya en la unidad siguiente, que sería la semana que viene, vamos a ver un poco cómo es el traseado de los caños que llevan el petróleo en la superficie. Y obviamente el recorredor también tiene que hacer un examen de estos caños, tiene que ver si está bien. En caso de que el caño tenga calefacción, es conveniente revisarla, ¿sí? Por lo general suelen tener traseado eléctrico. Eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Bien. Y bueno, también en los casos que el pozo tenga un tanque, puede realizar un examen también ocular de básicamente cómo está conformado el tanque, si se presenta bien, si se está presentando bastante mal, etcétera, etcétera. O sea, cuando digo se presenta bien o mal, me refiero a si, eh, digamos, el pozo presenta muchos defectos, o no, o sea, el tanque, perdón. Si el tanque tiene pérdidas, si no, si se está llenando de forma correcta, etcétera. ¿Sí? A ver, básicamente este es uno de los trabajos que ustedes podrían llegar a hacer, el de recorredor de pozo, ¿sí? Es, es un trabajo
a ver, como cualquier otro, y es de suma importancia que existan recorredores en el yacimiento para poder examinar los distintos básicamente herramientas, elementos que hay en campo y demás. No vamos a entrar mucho en detalle respecto del recorrido porque ustedes han tenido un seminario de recorredor, ¿sí? Así que bueno, supongo que lo han tenido y si no lo han tenido es muy probable que lo vayan a tener. Bien, ahora vamos a hablar del control del estado de producción del pozo y vamos a ver algunos ensayos que se le pueden realizar al pozo con la particularidad de que muchos de estos ensayos no se realizan de forma cotidiana, es decir, no se realizan todos los días, sino que se realizan cada determinada cantidad de días, por ejemplo, 2 semanas, porque no es necesario llegar a, digamos, no es necesario realizarlos todos los días, primero que nada, porque son ensayos bastante engorrosos, son ensayos que llevan una cantidad de tiempo bastante importante, entonces no podemos invertir tanto tiempo en todos los pozos por un día, ¿sí? No llegaríamos a cubrir la cuota. Bien, la primera de estas pruebas, la primera de estos ensayos es la prueba de superficie. Con la prueba de superficie, nosotros lo que vamos a hacer es poder determinar si los equipos en el interior del pozo, tubing, bomba, etcétera, están trabajando bien o están trabajando mal. Y todo esto se realiza mediante la medición de las presiones en superficie. Ahora les voy a comentar bien cómo se hace, pero primero es importante que conozcan un poco el pozo, perdón, lo que se llama el puente normalizado de producción, ¿bien? Que básicamente todo lo que yo tengo en superficie con sus válvulas y demás. Entonces, en primer lugar tenemos obviamente la boca de pozo, sería esta la boca del pozo, con el casing y toda la armadura de boca de pozo. Bien, de acá tendríamos el tubing con el T-prensa. El T-prensa es este elemento que se coloca en la boca de pozo, en la que sería la parte superior del tubing, y que, como su nombre indica, sirve como una prensa. Básicamente es un cierre hermético que se le da a la sarta de varillas, al vástago pulido en realidad, y de esa manera el petróleo no sale por la parte superior del tubing, sino que sale por todas las válvulas que tenemos a continuación. Bien, la primera válvula que vamos, o sea, están enumeradas acá, ¿sí? Está el nombre de las válvulas y obviamente que acá está el dibujo con los números. La primera válvula que sería esta es la válvula de muestreo. Como su nombre lo indica, la válvula de muestreo sirve prácticamente para retirar muestras del fluido de producción, ¿sí? Este fluido de producción nosotros lo llevaríamos luego al laboratorio para poder realizar los ensayos correspondientes y poder determinar porcentaje de petróleo, porcentaje de agua, porcentaje de sólidos que trae el fluido de producción, qué tipo de petróleo tenemos, ¿sí? Si tenemos agua dulce o agua salada, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una gran variedad de ensayos de laboratorio que ya los vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la muestra por lo general se saca de la boca de pozo a través de la válvula de muestreo. Fíjense que es la única válvula que es más chica que el resto, es una válvula de media pulgada de diámetro, bastante chica. Todas las válvulas son válvulas tipo esféricas, unas válvulas que me permiten regular progresivamente la salida de caudal a través de la salida de fluido. Perdón. Luego tenemos la válvula número 2. La válvula 2 es la válvula del puente y es la válvula a través de la cual el fluido de producción va a salir, ¿sí? Si la válvula 2 está cerrada, automáticamente se cierra la producción de líquido o de fluido del pozo. Así que la válvula del puente es muy importante. Luego tenemos la válvula número 3, que es una válvula de retención del puente.
¿Qué significa que una válvula sea de retención? Esto ya lo hemos visto en los zapatos flotadores y también lo hemos visto en, digamos, algunas válvulas como la válvula que se encuentra en la zona inferior del gas lift. La válvula de retención es una válvula que me permite que el fluido pase en un sentido, pero en el sentido contrario no pase. Entonces, esta válvula me deja que el fluido pase a través de ella en esta dirección, ¿bien? Pero si el fluido quiere volver, la válvula no lo deja volver. La válvula se cierra cuando el fluido quiere volver. Las válvulas de retención son muy importantes porque de esta manera evitan que el fluido regrese nuevamente al pozo, ¿se entiende? Y vamos a ver que vamos a tener válvula de retención allí y válvula de retención más abajo, en el entrecaño. ¿Sí? Después tenemos la válvula número 4, que es la válvula del entrecaño. ¿Sí? ¿Qué significa que sea la válvula del entrecaño? A ver, vamos a dibujar con otro color. Mi tubing pasa por acá, ¿bien? Por ende, esta válvula, o sea, este caño, el caño de la válvula 4, me permite comunicar el entrecaño justamente. ¿Cuál es el entrecaño? Es el espacio anular que hay entre el tubing y el casing. Ese es el entrecaño. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿para qué me serviría una válvula del entrecaño? Muy simple. La válvula del entrecaño tiene la función de que, cuando está abierta, por supuesto, me deja salir el gas que por lo general se desprende del petróleo en el interior del pozo. Bien, el gas suele irse por el entrecaño y de esa manera lo puedo eliminar por esa zona. Y si yo no lo elimino, tengo un problema porque empieza a acumular presión, entonces es importante eliminarlo. Además de que si retiro parte del gas por allí, luego no tengo que tratar demasiado el petróleo porque ya ha perdido gran parte del gas. ¿Bien? Bueno, la válvula número 5 es nuevamente similar a la válvula 3, pero o sea, es una válvula de retención, pero está en el entrecaño, así que se llama válvula de retención del entrecaño. ¿Sí? Y luego tenemos la válvula número 6, que es la válvula de salida del puente, es como una válvula general, ¿bien? Fijémonos, si yo cierro esta válvula, automáticamente corto la producción que sale por el puente y la producción que también sale por el entrecaño, o sea, corto todo. Es como la válvula maestra, es como una válvula maestra de este sistema. Y ya por último, la válvula número 7. ¿De qué me sirve la válvula número 7? Es una válvula de venteo. Es una válvula que, digamos, está allí para que cuando yo la abra pueda liberar el gas que tengo acumulado en el entrecaño a la atmósfera, al ambiente. ¿Eso está permitido? Pues no, no está permitido, está totalmente prohibido en realidad. Al menos acá en Mendoza, no, bueno, en realidad en toda la Argentina no se puede liberar gas a la atmósfera, solo el gas se puede quemar, ¿bien? Por eso, por ejemplo, las personas que hayan pasado por la refinería Luján de Cuyo van a ver que hay un mechero constantemente prendido y es porque están eliminando gas que no sirve para el tratamiento. Bien, es importante quemarlo, siempre. Yo no puedo, digamos, yo no puedo ventear el gas, yo no puedo liberar el gas a la atmósfera porque se produce, digamos, todo tipo de contaminación. Entonces, ¿está permitido? No, no está permitido. Entonces, ¿por qué tenemos una válvula de venteo si no está permitido ventear gas? Muy simple. La válvula de venteo está allí por las dudas. Bien. Supongamos que por más que yo tenga abierta la válvula del entrecaño, que es la válvula número 4, y tengo mucha salida de gas, es muy probable que acumule presión. Entonces, en esos casos de extrema urgencia, en esos casos sí es posible llegar a ventear un poco de gas. ¿Bien? ¿Se puede hacer? No, no se puede hacer. ¿Se hace? En casos extremos, sí. Pero porque es un caso extremo, si no, no se podría. ¿Bien? Perfecto. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Se ha entendido todo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme respecto del puente normalizado de producción? ¿De las reglas que vimos anteriormente? Etcétera.
Por mi parte, puede proseguir, profe. Se entendió todo. Buenísimo, buenísimo. Bien, O sea, un poco cortado, pero se escuchó. se le sigue cortando. Sí, sí, definitivamente el aparato o el internet, una de las dos. Pero la Sí, vez pasada directamente no se escuchaba nada, nada. Estaba en silencio total. Ahora la voz sale, pero bueno, se corta. O sea, se claro. corta, baja, sube, baja y se corta. Mire, yo lo estoy escuchando re bien ahora a usted. Así que es probable que Ujú. sea que el internet vaya y venga, digamos, respecto de su calidad. Así que- pero bueno, recuerden Puede que ser. ahora me voy a tardar un poco más en subir la clase, pero lo voy a subir, no se preocupen. No, bueno, bueno, esperaremos. Bien, entonces vamos a hablar ahora un poco de la prueba de superficie. ¿Sí? Ahora ya van a ver que cuando les explique un poco la prueba de superficie se van a dar cuenta de por qué no se realiza tan seguido y se realiza cada 2, 3 semanas, tal vez cada un mes por cada cosa. Básicamente es una tarea bastante engorrosa, hay que hacer muchas mediciones, hay que hacer muchas paradas del equipo, entonces realizarle esta medición, esta prueba a un pozo todos los días y es medio como que no tiene sentido, ¿sí? Es un poco complejo. Entonces bien, en primer lugar les voy a comentar el tema de la medición. Recuerden que teníamos nosotros la válvula de medición, la válvula de muestreo, perdón, acá, ¿sí? En la válvula número uno, la más chica de todas. Esta válvula no solo sirve para retirar muestras de fluido, sino que también sirve para poder conectar el medidor de presión a la boca de pozo y de esa manera poder determinar las presiones de trabajo del sistema. ¿Sí? Lo primero que se hace es realizar la medición de la presión inicial. La presión inicial es también conocida como presión de producción, es básicamente la presión a la cual produce el sistema de bombeo. Bien, también es importante que sepan que esta prueba de superficie se la estoy explicando solo para el sistema A y B, ¿sí? El sistema de bombeo mecánico. ¿Bien? El sistema PCP, sistema electrosumergible y demás tienen pruebas de superficie distintas. Solo les estoy explicando el de la A y B. Entonces, lo primero que se hace es conectar el, eh, el medidor de presión. ¿Sí? Una vez que está conectado, se lo ajusta con una llave para darle el mayor torque posible. Una vez hecho esto, se puede abrir la válvula número uno. Obviamente que esto se tiene que instalar con la válvula número uno cerrada. Una vez instalado, se abre la válvula número uno y comienza el registro de presión. Y básicamente vamos a obtener bastantes valores, ¿sí? Pero se elige un valor promedio de los valores que estamos midiendo. Y esa es la presión inicial o presión de producción. Esa es la presión a la cual el fluido está circulando por ese punto. Bien, perfecto. ¿Qué hacemos? Anotamos la presión inicial. Listo, genial. Ahora tenemos que calcular la presión final. La presión final va a ser la presión inicial más 12 kilos por centímetro cuadrado. Bien, esa es la manera de calcular la presión final. Una vez calculada la presión final, comienza la maniobra para poder alcanzar la presión final. ¿En qué consiste? Muy simple. Se tiene que apagar el motor del equipo, ¿sí? En la carrera ascendente y se tiene que ir en la carrera ascendente, recuerden, hacia arriba, ascendente. Entonces, ¿cómo hago para apagar el equipo? Simple, se apaga el motor y en la carrera ascendente se empieza a activar el freno de a poco. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Que en el momento en el cual comienza la carrera ascendente y se apaga el motor, se empiece con un cronómetro a tomar el tiempo. ¿Bien? Se toma el tiempo. Cuando paro el cronómetro, muy simple, cuando alcance el valor de presión final, ¿sí? Que serían los 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, una vez que alcanzo los 12, activo el freno definitivamente y ya el sistema queda quieto ahí, estanco. ¿Sí? Perfecto, entonces yo tengo presión inicial, la presión final que la calculé y después mido el tiempo que tardo en alcanzar esa presión final. ¿Cómo se hace para alcanzar esa presión final? Repito,
se apaga el motor en la carrera ascendente y espero a que suba la presión y cuando llega al límite freno, o sea, cuando llego al valor deseado de presión final, freno y de esa manera registro el tiempo que tarda en llegar a la presión final. Perfecto. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Algo que no les mencioné, disculpen, no se los menciono, y es que antes de apagar el equipo, ¿sí? Antes de apagar el equipo, tengo que cerrar la válvula 2, la válvula 4 y la válvula 6. Entonces, de esta manera, cuando suba en la carrera ascendente, el sistema empieza a acumular presión y de esa manera puede aumentar la presión, porque caso contrario no aumentaría la presión. Entonces, lo repito nuevamente. Mido la presión inicial, que es la presión tradicional de bombeo. Luego cierro válvula 2, cierro válvula 4 y cierro válvula 6. Espero la carrera ascendente y cuando comienza la carrera ascendente apago el motor y espero que suba 12 kilogramos por centímetro cuadrado más que la inicial. Y cuando llega al límite, freno. Una vez que freno, tengo que medir, a ver, tengo que haber empezado a medir el tiempo en la carrera ascendente, pero la idea es calcular el tiempo que tarda en, digamos, en llegar a esa presión final. Ahora dirán, bueno, ¿qué hago con esto? Ahora les comento. Presión final. Bien, hago la presión final menos la presión inicial, ¿sí? Dividido el tiempo que tardó y eso me da un número. Un número que puede ser cualquier número, ¿eh? No hace falta que sea un número exacto. ¿Qué es lo importante? Que el número se mantenga siempre constante. Es decir, si yo realizo una prueba de superficie ahora y me da 5, yo tengo que venir dentro de un mes, realizar la prueba de superficie y me tiene que dar 5 de nuevo. Y así sucesivamente. ¿Puede variar? Y sí, puede tener unos valores, 5,1, 4,9, 5,2, y son valores aceptables, no hay problema. El tema es, hay veces en los que estos números son mucho menores o mucho mayores que el número que me tendría que dar. Por ejemplo, 5 y vengo ahora y me da 10. Algo pasó. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa que por ejemplo, el número sea menor? Significa que si es menor es muy probable que mi presión final sea más chica o en su efecto haya tardado más. Si es menor, quiere decir que he tardado más en llegar a la presión final. ¿Por qué puede verse esto? Por ejemplo, una pinchadura en el tubing. Si el tubing está pinchado, voy perdiendo presión por allí y nunca llego a la presión final. Entonces tardo mucho en llegar. ¿Se entiende? Puedo tener pérdidas en la válvula 2, 4 o 6. ¿Sí? Entonces, al tener estas pérdidas, nunca alcanzo la presión final. ¿Qué pasa en el caso contrario? En el caso que es mayor. Cuando es mayor, quiere decir que he tardado muy poco. ¿Sí? ¿Qué significa que he tardado poco entonces? Puede ser que, por ejemplo, el tubing esté tapado. Entonces, al estar tapado, yo ya tengo una contrapresión ahí que me dificulta. Entonces, es muy fácil llegar a la presión final. Llego mucho más rápido. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo examinando estas presiones y el tiempo que tardo en llegar a la presión final, puedo determinar más o menos si el pozo está andando bien o si el pozo está andando mal o le pasa algo. Una vez que detecto alguno de estos problemas, bueno, lo único que me queda por hacer es intervenir el pozo, ¿sí? En el caso de el puente normalizado de producción, se le puede hacer un ensayo ahí mismo en superficie, mediante la inyección de agua, se le pone un pequeño tapón al pozo ahí en la superficie mismo, y se realiza la inyección de agua para ver si las válvulas están funcionando bien o mal. Si veo que las válvulas de acá funcionan bien, entonces el problema está dentro del pozo y puedo tener algún problema en el tubing, algún problema en las válvulas de la bomba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí lo único que me queda por hacer es
retirar la sarta de tubo con la bomba y realizar la reparación correspondiente. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Si tienen alguna duda, algo que quisieran preguntarme, lo que sea, ¿eh? No, profe, yo justo recién iba a preguntarle si era necesario cerrar las llaves, las válvulas, la O2, 4 y 6, pero bueno, después lo aclaró. Sí, sí. Así que esa era mi única duda. Sí, me olvidé de comentárselos que había que cerrarlas, porque si no, no acumula presión en el sistema. Entonces es importante cerrarlas para poder llegar a la presión final. Esta válvula, Tal como cual, siempre, tal cual. esta válvula está cerrada siempre. Y bueno, la 3 y 5 no hace falta abrirlas porque son válvulas que se cierran de manera automática cuando el fluido va en sentido contrario, así que no, estas están abiertas siempre. La válvula 7 está cerrada siempre. 2, 4 y 6 durante la producción están abiertas, pero durante el ensayo, en el cálculo de la presión final, tengo que cerrarlas para poder alcanzar la presión final, si no, no la alcanzo. ¿Bien? Perfecto. Bien, ahora vamos a ver otras de las pruebas que se le realizan al pozo, ¿bien? Otro de los controles, que tampoco son controles que se realizan de manera diaria, ojo, estos también se realizan de manera esporádica, es decir, cada tanto tiempo, cada 3 semanas, un mes, 2 semanas en algunos pozos problemáticos, pero no es necesario realizarlo todos los días porque es una tarea un poco, o sea, que lleva cierto tiempo. ¿Bien? Perfecto. En primer lugar, bueno, la dinamometría, no vamos a entrar mucho en detalles respecto a la dinamometría porque ya lo hemos visto, ¿no? La dinamometría es bastante simple, no hace falta, no hace falta entrar en detalle, eso ya lo vimos en la unidad número 9. Recuerdan este ensayo que se realiza con el dinamómetro, este elemento que me permite a mí eh, poder medir las cargas en función de la carrera del pistón de la bomba, o la carrera del equipo de superficie en su defecto. De esta manera puedo ver si luego al convertir la carta de superficie en carta de fondo, puedo ver si el pozo tiene algún problema y puedo ver hasta qué tipo de problema tiene y ya debería conocer la solución. ¿Bien? Pero luego tenemos algo que no hemos visto, ¿sí? Que me gustaría mencionar, lo que es el control de nivel. ¿En qué consiste el control de nivel? Vamos a volver a esta imagen porque necesito la boca de pozo manualizada. El control de nivel básicamente consiste en poder determinar qué nivel tengo de fluido en el entrecaño, ¿sí? O sea, acá, en el entrecaño. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Muy simple. Primero que nada, obviamente con esta válvula cerrada, se conecta el medidor de nivel que consiste en un pequeño micrófono acá, ¿sí? En el equipo, ¿sí? Y una carga de aire comprimido. Entonces, al conectar esto, yo abro la válvula 7, ¿sí? Esto lo elimino, abro la válvula 7 y al abrirla desde la superficie, con esta herramienta yo puedo disparar una ráfaga de aire comprimido. El aire comprimido va a pasar por acá, va a ir por el interior del pozo, va a rebotar en el nivel de líquido y va a volver y el micrófono me va a leer la amplitud, ¿sí? De este rebote. Entonces de esta manera yo puedo luego, con un software de computadora, traducir toda esta información que me recopiló el micrófono y puedo medir la distancia que hay entre la boca de pozo y el nivel de fluido. Entonces de esa manera determino el nivel al cual se encuentra el fluido. ¿Por qué es importante conocer el nivel? Bueno, básicamente porque es importante que el nivel sea siempre el menor posible para evitar acumulación de gas, bien, por ejemplo. De esa manera también puedo determinar si hay mucho gas. Cuando hay mucho gas se suele presentar una espuma en el nivel del líquido, del fluido de producción, entonces no me deja tener una medición muy, muy correcta de lo que está pasando abajo del nivel. Entonces si yo determino esta, digamos, este nivel,
y veo que hay espuma, es posible que esté liberando mucho gas. Pozo. Entonces también nos da una idea de las condiciones en las cuales se encuentra el pozo, las condiciones de producción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de el control de la producción propiamente dicho, que es, primero que nada vamos a hablar un poco del porcentaje de agua, luego el porcentaje de sólidos y ya al final la cantidad de sal. ¿Sí? Bien, este, este proceso de control de producción propiamente dicho, porque ahora sí ya estoy agarrando el fluido de producción y lo estoy controlando por lo general en el laboratorio. Yo voy a poder, ¿sí? Esto se tiene que realizar todos los días. Este sí ya se realiza diariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, a ver, yo no puedo realizar el control de la producción, hablando de producción en sí, cada, por ejemplo, 2 semanas, porque ¿qué pasa si reviso hoy y la producción está bien y reviso dentro de 2 semanas y estoy produciendo 100% de agua? ¿Qué pasó en el medio? Fue un declive, o sea, fue una disminución del porcentaje de petróleo progresiva, de repente dejó de producir y no lo sé, ¿se entiende? Al no tener conocimiento de esto, o sea, primero que nada, ¿por qué no tengo conocimiento de esto? Porque el control se hizo una vez cada 2 semanas. Entonces, para evitar esto, se tiene que hacer un control de la producción de manera diaria, ¿sí? Mínimo una vez por día cada pozo. Mínimo. Perfecto. ¿Por qué? Porque de esta manera cualquier fluctuación, cualquier variación ahí en los valores de petróleo, de agua, de sales, de sólidos, etcétera, me van a mí dar un indicio de que algo está pasando, ¿sí? Entonces yo puedo actuar de manera rápida y puedo prevenir la merma en la producción. Caso contrario, si pasa cada 2 semanas y hubo una merma en el medio, yo no sé que hubo una merma, no sé lo que pasó, etcétera, etcétera. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a ir a la medición del porcentaje de agua. ¿Cómo hago para medir agua? Hay dos formas de medir el agua. La primera es mediante la medición de forma puntual y la segunda medición en tanque quieto. Vamos a hablar de la medición en forma puntual. ¿Se acuerdan que les mencioné que en la boca normalizada, en el puente normalizado de producción, hay una válvula y boca de muestreo, que es esta? Bien, sirve para esto, para cuando yo voy a hacer el control de la producción, puedo ir al pozo, bien, y retiro una muestra de este lugar, ¿sí? Retiro una muestra de ese punto. Debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, yo tengo que sacar 3 muestras, ¿sí? Ahora les comento por qué siempre son 3 muestras. En realidad se sacan 4 muestras y la primera se descarta. ¿Por qué descarto la primera? Porque es probable que haya tenido fluido estancado esto acá, en esta zona de la válvula. Entonces eso ya no cuenta para la medición, ya no me sirve. Entonces la primera muestra la descarto. Y después saco 3 muestras más. ¿Qué significan muestras? Y, por ejemplo, un tacho de 5 litros lleno de por cada muestra. Bien, perfecto. Una vez que he sacado la muestra, esta se lleva al laboratorio y primero que nada se la deja reposar. Entonces, al reposar, el petróleo se va a dividir del agua. Bien, como el petróleo es más liviano que el agua, ¿sí? No sé si lo sabían a esto, pero el petróleo, si bien hay veces que se presenta muy viscoso, ¿sí? Que sea viscoso no quiere decir que sea pesado. ¿Sí? A ver, ¿es un petróleo pesado? Los viscosos, sí, son petróleos pesados, pero aún así es más liviano que el agua, siempre. ¿Por qué? Porque el petróleo es un aceite y los aceites tienen una densidad menor que el agua. Entonces, al tener una densidad menor, el petróleo flota y el agua queda por debajo. Entonces, una vez que se hace esto, se deja reposar las 3 muestras, bien, se separa el petróleo del agua y se examina más o menos qué cantidad de agua libre tiene cada tacho,
el catacho de 5 litros, por ejemplo, que estamos sacando de 5 litros. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánta agua libre tiene el pozo? Fácil, hago un promedio de las 3 muestras. Por eso saco 3 muestras. Yo no puedo conformarme con una muestra. Tengo que sí o sí sacar, y por lo general número impar. Siempre es importante el número impar. 3, 5, 7. ¿Bien? 3 es un número ideal. Saco 3 muestras y hago un promedio. Y una vez hecho esto, dentro del petróleo que le saqué, también suele haber agua, así que se pone una muestra de ese pequeño petróleo en, digamos, en una pequeña probeta, en un tubo de ensayo, y los tubos de ensayo se mandan a una centrífuga. La centrífuga es una herramienta que, imagínense un lavarropas, ¿bien? Ahí se engancha en el lavarropa que está girando, la pequeña probeta, entonces hace que los fluidos más pesados tiendan a irse hacia afuera, mientras que los fluidos más livianos quedan en la parte central. Entonces de esa manera puedo sacarle más agua al petróleo. ¿Bien? Entonces hago un examen también de esto y hago un porcentaje de agua que está dentro del petróleo y a eso le sumo el porcentaje de agua libre que le saqué. ¿Bien? Y de esa manera me da un porcentaje de agua total. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en detalles, ahí les he puesto una ecuación, pero no hace falta que la sepan. ¿Sí? Solamente eso, que cuando yo hago el porcentaje de agua, lo puedo hacer. No solamente tengo que ver qué agua se separa del petróleo, sino qué agua queda dentro del petróleo, porque así el petróleo suele conservar parte del agua. Entonces es importante ver cuánto agua va. Luego, la medición de tanque quieto, que esto ya se realiza en la zona de baterías, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora, en vez de ir a cada uno de los pozos a sacar muestras, directamente a través de unos caños mando la producción del pozo a un tanque especial para el control. Entonces, lo mando, una vez que llega el fluido, lo dejo reposar un tiempo y hago lo mismo. Veo cuánta agua libre hay en el tanque y luego saco una muestra de petróleo y veo cuánta agua hay dentro del petróleo. ¿Bien? Y hago lo mismo, un porcentaje de agua. Cualquiera de las dos mediciones, tanto la medición de forma puntual como la medición de tanque quieto, son precisas. Yo puedo utilizar cualquiera de las dos. No hay problema con eso. ¿Sí? Perdón, se me salió la... El único, el único gran problema, en el caso de la forma puntual, es que tengo que ir pozo por pozo a sacar 3 muestras de cada pozo. Entonces se vuelve un poco engorroso a la larga, ¿bien? Pero, y más porque lo tengo que hacer todos los días. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme? No, profe, por mi parte. Bien. Bien, ahora vamos a pasar a el porcentaje de sólidos. ¿Cómo hago yo para poder determinar el porcentaje de sólidos? Muy simple. Una de estas muestras que se sacó de la boca de pozo, o bien una muestra que se puede sacar de este tanque de control que les dije, se saca una muestra, agua con petróleo, todo junto, ¿sí? Lo ideal es no dejarlo reposar, sino al contrario, recién sacado, saco una muestra, recién sacado del pozo, esa muestra la examino, y lo que se hace es verter el contenido en un recipiente y este contenido llevarlo a una mufla. ¿Qué es una mufla? Es una estufa que alcanza temperaturas por encima de los 400 grados más o menos. Bien, como un horno bastante grande. ¿Qué hago con la mufla? Muy simple. Para alcanzar valores de 400 grados centígrados aproximadamente, estos calores hacen que tanto el agua como el petróleo se evaporen. Pero los sólidos que contiene, ¿sí?, el petróleo y el agua no se evaporan, sino que quedan allí. ¿Sí?
Entonces, si yo mido el peso, o sea, cuánto pesa la muestra antes de meterla a la mufla, y una vez que se evaporaron todos los líquidos, tanto el agua como los petróleos, los gases del petróleo, etcétera, una vez que se evaporó todo eso, saco la muestra y la peso nuevamente, ese peso, ese porcentaje, es el porcentaje de sólido que yo tengo en la muestra, muy simple, ¿sí? Es decir, si yo tengo una muestra que pesa 10 kilos, ¿sí? Y al sacarla, ¿bien? Al sacarla de la mufla, la muestra ahora pesa 1 kilo, 1 dividido 10 es 0,1. Lo multiplico por 100 y me da el porcentaje. 10% de sólidos tiene esa muestra que les mencioné, por ejemplo. ¿Por qué? Porque 1 kilo es el 10% de 10 kilos. Entonces, de esa manera se saca un porcentaje de sólidos. ¿Sí? Y ya para la cantidad de sales ya es un poco más complejo. Tengo que hacer una titulación mediante el método de Moore. Esto no lo vamos a ver en detalle porque ya es un poco más complejo. Hay que hablar de algunas reacciones químicas ahí en el medio. También hay que ver un par de elementos vinculantes como ácido clorhídrico, ácido carbónico, etcétera, etcétera, que no vamos a mencionar. Pero la idea es que mediante, yo saco del agua una muestra, ¿sí? Y a esa muestra le agrego un colorante que al principio es eh, rosado, ¿sí? Si yo le voy agregando gotitas de ácido, de a poquito, va a llegar un momento en el que ese color rosado va a cambiar y se va a volver transparente, ¿sí? En ese punto tengo que ver cuántos mililitros de ácido he gastado y eso después lo puedo convertir en cantidad de sales, ¿bien? Por unas reacciones químicas ahí, unas ecuaciones químicas determinantes. No hace falta que sepan esto, porque ya es demasiado hablar del método de titulación de Moore, pero que sepan que es un método de ensayo de laboratorio que mediante el ácido se puede llegar a determinar la cantidad de sales que yo tengo dentro de una muestra. ¿Sí? Nada más. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta ahora, algo que quieran consultarme. No, no, no se ha cortado, no se ha cortado. Les pregunté si tenían alguna duda, no sé si alguno tiene algo que preguntar. Bien, vamos a esperar a que se conecten el resto de los compañeros. Bien, una vez, a ver, esto, como les dije anteriormente, este control de la producción, tanto los porcentajes de agua como los porcentajes de sales y sólidos, y ensayos de laboratorio, si se realizan de manera diaria para cada pozo, ¿sí? Porque es importante determinar qué es lo que le está pasando a cada pozo, qué fluidos está produciendo, la cantidad de sólidos, si las sales están bien, etcétera, etcétera. Esto es muy, muy importante. Saberlo, conocerlo, hacerlo. ¿Bien? Buenísimo. Y ahora vamos a hablar un poco del seguimiento del pozo. A ver, cuando nosotros hablamos de seguimiento del pozo, a mí me gusta comparar al pozo petrolero con básicamente eh, ¿cómo decirlo? Básicamente como con una persona enferma, así va a sonar medio extraño, pero sí es así. ¿Por qué? A ver, una persona que tiene un historial clínico, un historial médico, ¿sí? Justamente tiene esto, tiene un seguimiento constante. Entonces, cualquier doctor que pueda ver el historial clínico de una persona va a saber realmente qué es lo que le pasa y qué le han diagnosticado. ¿Bien?
En el caso del petróleo es exactamente lo mismo. ¿En qué consiste el seguimiento del pozo? Pues en esto que les acabo de comentar. Consiste en que, digamos, realizar una especie de croquis del pozo, una especie de historial del pozo, para que de esta forma cualquier persona que lo visite pueda saber qué tiene dentro, cuál es el equipo de potencia, ¿sí? El equipo de superficie, qué es lo que le pasa, cuántas veces lo han intervenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ir entrando en detalle en cada uno de estos elementos. Primero que nada, vamos a hablar del parte diario. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es el parte diario? El parte diario es un elemento que se llena todos los días en el pozo y que va a permitir determinar distintos elementos que se van a ir agendando en el parte diario. Primero que nada, la producción bruta diaria. ¿Qué es la producción bruta? Es básicamente cuánta producción, ¿sí? Cuánta producción posee el pozo este día. Bien, cuando hablo de producción bruta, hablo del total del fluido que sale del interior del pozo. Petróleo, más agua, más sólidos, más gas, más todo. Todo eso es la producción bruta diaria del pozo. Bien. Cuando hablamos de producción neta diaria del pozo, estamos hablando de no la producción bruta, sino la producción que a nosotros nos interesa. Podríamos hablar de producción neta como solamente aquella producción que tiene vinculado este volumen de producción que tiene vinculado solamente los hidrocarburos de interés. Inclusive muchas veces el gas se deja de lado, solamente se tiene en cuenta el líquido, es decir, el petróleo como tal. Luego hacemos un cálculo de producción acumulada. La producción acumulada es básicamente la suma de todas las producciones de la historia del pozo. Eso es una producción acumulada. Bien, entonces vamos a ir viendo cuánto me ha producido el pozo durante toda su vida. En cada uno de los partes diarios se va a ir sumando la producción acumulada total. Luego la producción mensual, que bueno, esto cada uno de los meses se va a ir renovando la producción mensual. El porcentaje de agua, que lo determinamos como lo vimos anteriormente. Porcentaje de sólidos y cantidad de sales, que también lo calculamos en laboratorio mediante las mediciones, en realidad no lo calculamos, sino que lo medimos. Y después la densidad API. La densidad API es básicamente la densidad que posee el petróleo, ¿sí? Es un elemento súper importante que me va a permitir o me va a determinar qué tipo de petróleo tengo. Esto realmente es muy importante porque sin dudas me va a determinar si el petróleo es pesado, si no es pesado, inclusive algunas densidades API ya tienen vinculadas varias de las viscosidades del fluido, entonces básicamente la densidad API es el ADN del petróleo. Yo conociendo su densidad ya puedo saber si el petróleo es bueno o malo, qué tipo de petróleo es, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar hasta ahora? Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Ya por último tenemos el legajo del pozo. El legajo del pozo, esto sí ya es el historial clínico, por así decirlo, del pozo. Es el historial, es más que un historial técnico, obviamente, que me va a dar un indicio me va a dar una historia del pozo. Yo al leerlo voy a saber lo que le ha pasado, qué es lo que posee en su interior y demás. Lo primero y principal del legajo del pozo, obviamente van a ser acá no está puesto, pero van a ser sus eh, características propias del pozo, es decir, la profundidad del pozo, ¿sí? Qué tipo de casing tiene instalado y su diámetro, eh, el nombre del pozo, por supuesto, la locación, las coordenadas exactas, etcétera, etcétera. Lo que seguiría a esto, al legajo de pozo, como algo sumamente importante, es el sistema extractivo, ¿bien? Es decir, si yo tengo un sistema de bombeo mecánico, si yo tengo un sistema PCP, si tengo un sistema gas lift, si es urgente natural,
electrosumergible, lo que fuere, y además es importante que también tenga el nombre del sistema extractivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que los nombres de los sistemas extractivos nos van a determinar no solo el tipo de sistema, sino también la capacidad que posee, las potencias con las que trabaja, etcétera, etcétera. ¿Bien? Todo sistema extractivo tiene que sí o sí tener indicaciones de la instalación del subsuelo, tipo de bomba, si es con varillas, qué tengo debajo, es decir, si tengo o si no tengo anclaje, qué tipo de tubing tengo, si la bomba es insertable, si es PCP, cuántos lóbulos posee la PCP, electrosumergible, cuántas etapas, ¿bien? Si es gas lift, bueno, cuántos mandriles con válvulas inyectoras y qué tipo de válvula inyectora posee el pozo. Instalación de superficie, bueno, básicamente lo que había hablado del sistema extractivo, ¿no? Un poco cómo está compuesto, ¿sí? Cuáles son sus cartas tradicionales, ¿sí? En qué caudales trabaja por lo general, cuál es la potencia de trabajo, etcétera. Luego la producción bruta y el corte de agua, esto es una producción bruta y corte de agua es el porcentaje de agua, pero son promedios, digamos, es los promedios que debería manejar el pozo. Ya, si nos desviamos de esos promedios, es probable que haya algún problema en el interior del pozo, ¿sí? Cantidad de intervenciones. ¿Qué es una intervención de pozo? Bueno, básicamente cuántas veces he tenido que parar la producción y llamar a algún equipo de workover o pooling para que me realicen alguna tarea de reparación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Inyección de agua, ¿sí? Inyección de químicos. Es importante determinar la cantidad de intervenciones y determinar cada cuánto pasa y la fecha en la que pasa cada una de las intervenciones. Y obviamente, ¿por qué intervenir el pozo? ¿Bien? Porque no es lo mismo intervenir el pozo porque un día tuve una pesca a después intervenir el pozo porque se me tapó el tubing. Son dos cosas completamente distintas, ¿se entiende? El tema es que si yo veo que cada 2 meses, 2 meses y medio, el tubing se tapa, ¿por qué? Por ejemplo, que hay carbonatos. Los carbonatos son, ¿vieron el sarro que queda depositado en las teteras o en las pavas? Eso es un carbonato. El agua que trae el petróleo suele tener carbonatos. Es muy probable que se tape el pozo. El problema es que si se tapa cada 2 o 2 meses y medio, ya hay un problema muy importante de taponamiento por depósito de carbonatos. ¿Qué hago? Tengo que sí o sí inyectarle unos químicos para evitar que se me depositen esos carbonatos, porque si no cada 2 meses tengo que parar la producción para intervenir el pozo, y eso es mucha plata, ¿se entiende? Bien, después tenemos el promedio de salinidad, que bueno, es básicamente eso, promedio de salinidad, es un promedio de la salinidad propia del pozo. ¿Para qué es importante esto? Básicamente para cuando tengo recuperación secundaria. ¿Qué es esto de la recuperación secundaria? Cuando yo produzco, ¿bien? Y el reservorio empieza a desinflarse, es importante realizar una inyección de agua. Bien, esta inyección de agua, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Esta inyección de agua no se realiza en el pozo productor, sino que de dibujar, yo tendría mi pozo de este lado, ¿sí? Acá tengo mi pozo productor y acá tengo mi pozo inyector, ¿bien? Entonces el agua se inyecta y el agua me ayuda a desplazar todo el petróleo hacia el pozo productor, entonces de esa manera me ayuda a producir. Yo conociendo el promedio de salinidad del agua puedo saber cuándo esta agua que estoy inyectando ya la estoy produciendo nuevamente. ¿Por qué? Porque me suele disminuir un poco la salinidad, ¿sí? Por ejemplo. Después, los químicos inyectados, ¿sí? Y ya por último la curva de producción, que la curva de producción, a ver, los químicos, perdón, no entré en detalles, pero los químicos inyectados sirven para cuando tengo taponamientos, para cuando tengo exceso de bacterias y demás, tengo que anotar qué químicos se inyectan, cuánto químico inyecto, cada cuánto, o sea, cada cuánto tiempo tengo que inyectarle químicos, si se inyecta de manera constante, si no, etcétera, etcétera. Y ya por último, tengo que también hablar un poco de lo que serían las curvas de producción, ¿sí?
cuando hablamos de curvas de producción, estamos haciendo alusión básicamente a una curva que realiza la gente de reservorios y me va a determinar cuánta vida útil va a tener el pozo. Y no solo eso, sino que también me va a mostrar cuánto es el declive de la producción, es decir, cuánto va a ir disminuyendo progresivamente la producción de petróleo. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo saber realmente si he tenido un problema con las presiones o si la pérdida de presión del pozo es propia de, el desinflamiento del reservorio, el depletamiento del reservorio que se llama. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda antes de que cerremos? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo claro entonces? Bien. Entonces, como para poder concluir un poco con la clase, ¿por qué es importante realizar un control de la producción? Bueno, básicamente para evitar romper estas dos reglas que les mencioné al principio, es decir, para evitar tener una merma en la producción, para evitar que mi producción disminuya. Si mi producción disminuye es un problema porque recordemos que los pozos petroleros funcionan 24 horas al día durante los 365 días del año, ¿sí? Con producciones estimadas. Se estima que, por ejemplo, mi pozo produzca 20 metros cúbicos por día. Si produce 30, es buenísimo. Si produce 10, es malísimo. No puede producir menos. Más, sí, sí puede producir, siempre y cuando no comprometa tampoco la integridad del pozo, ¿sí? Porque si yo puedo producir 30 metros cúbicos por día, pero dentro de 5 años mi pozo ya no sirve más, a mí no me sirve como empresa. ¿Por qué? Porque las concesiones de las empresas duran hasta 25 o 30 años. Entonces, yo no puedo producir un pozo 5 años y después tenerlo vacío. Porque la inversión no vale. ¿Entiendes? Entonces, los caudales de producción se pueden ir modificando en función del factor económico. ¿Bien? Pero nunca tengo que estar por debajo de lo que a mí me obligan a tener día por día. ¿Sí? Yo sí o sí tengo que cumplir con esa cuota. El control preventivo ayuda a cumplir esa cuota. Siempre ayuda. ¿Sí? Siempre va a ayudar. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo saber qué le pasa a cada pozo y al saber lo que le pasa a cada pozo puedo, en cierta manera, evitar que le pase. ¿Sí? Y bien, eso sería todo por esta semana. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme, algo que no se entendió, lo que fuere. ¿Se entendió todo entonces? Bueno, entonces si no hay nada más que comentar, eh, decirles que esta semana no tienen cuestionario, la idea era hacer una autoevaluación, pero no la he podido realizar. Así que bueno, cualquier cosa si la realizo durante la semana les aviso y les voy a ir comentando bien cuánto tiempo tienen para realizarla y demás. Les comento de la autoevaluación porque justo hoy día se cumple la unidad número 12, entonces cada 4 unidades recuerden que les dije que vamos a hacer una pequeña autoevaluación. Aún así, bueno, no hay problema porque no he subido nada, o sea, no he podido subir los cuestionarios ni demás, así que por ahora no tienen que hacer nada, en caso de que tuviesen que hacer algo, yo les aviso. Así que bueno, nos estaremos viendo el sábado que viene, a la misma hora, eso de las 14. Voy a tratar de solucionar el tema este de Webex, que me está volviendo loco. En caso que no pueda, les aviso y cambiamos de plataforma. Les aviso con tiempo, por supuesto. Así que bueno, nos estamos viendo, gente. Que anden muy bien.